Bien, hoy en este espacio, el espacio número 8 en el abierto, el espacio abierto, la entrega número 8 de criptomonedas con conciencia, queríamos hablaros, o sea, Ángel y un servidor, de preguntas que parecen un poquito obvias o que, bueno, o puede que se haya hablado de otras maneras, pero que consideramos de que merecen una reflexión teniendo en cuenta este espacio y el propósito propósito que tenemos de ir aclarando, ir abriendo puertas, ir discerniendo pues aquello que es verdad de lo que no es y aquello que libera de lo que esclaviza, ¿no? Y el dinero es un elemento, es un medio muy especial que ha tomado un valor muy alto para la conciencia ordinaria humana actual y que ha generado unas expectativas y un apego, una obsesión, una relación muy que a veces puede generar una, una reflexión profunda, al menos, sobre hasta qué punto la búsqueda de dinero o tener dinero libera o esclaviza, ¿no? Y tiene un sentido que voy a intentar explicar en pocos minutos para que comprendáis la propuesta que os hacemos hoy y podáis reflexionar con nosotros en este aspecto tan importante, porque en definitiva, como todo, el dinero es un medio a través del cual nos posibilita otras cosas. Y bien, y aquí hay un elemento muy importante que debemos tener en cuenta para el momento evolutivo en que está el ser humano. Ahora, el verdadero valor del humano, al menos para este espacio y todo lo que se propone a través de nosotros, tiene que ver con lo humano. Lo humano es lo que va a tomar valor, los valores humanos universales, lo que verdaderamente nos mueve, nos une, nos genera unidad, sentido de la unidad, nos que el humano sea no solo un sujeto, sino el objeto en sí de todo lo que se hace y todo lo que se procura y todo el propósito que nos inicia, ¿no? Que no sea a costa del humano, sino que el humano sea el beneficiario último, es lo que mueve un poco a la reflexión de hoy. Porque el dinero, como la informática, como los medios de comunicación, como todo está ahí para usar o no, evidentemente puede ser dinero limpio, dinero sucio, dinero en A, dinero en B, dinero negro, dinero blanco, dinero legal, dinero ilegal, y hay una serie de apellidos que el dinero toma para comprender cómo este medio, que es maravilloso, si proporciona felicidad o abundancia o se toma con medida como todo, que es lo que intentamos proponer siempre desde aquí, permite al ser humano alcanzar sus fines materiales, evidentemente, porque es un medio material, no es un medio inmaterial o etérico o energético, que también, evidentemente, también. La cuestión es cuando al dinero se le da una dimensión que va más allá del propósito original que ese medio tiene, como trueque, como una moneda. En definitiva, el dinero es un medio, un comodín de cambio para cualquier acción ordinaria de la materia, ¿no? Para no tener que cambiar gallinas por huevos o gallinas por, no sé, por un servicio físico, ¿no? La idea fue crear este dinero un medio de intercambio para facilitar que sirviera para cualquier cosa de intercambio. No tuvieras que tener cerca a alguien que tuviera lo que tú necesitas para poderlo intercambiar y que los dos coincidieran, este es el trueque famoso, en que necesitaban lo del otro, ¿no? El dinero tuvo esa función. Aparte de esto, se le fue dando una dimensión, tiene una trascendencia, que alcanzó una atención y una obsesión humana, un, un sentido, digamos, que lo sacó, digamos,
de su intención original, que era intercambiar libremente y un elemento más, de medio más, de interacción humana, en definitiva. Entonces, el dinero, como pasó un poquito con los medios de comunicación, en principio pasó con la televisión, aquellos que hemos vivido la transición o que mm, hemos, hemos visto el nacimiento de las televisiones en España, lo vimos muy claro, había mucha libertad, había mucha, mucha permisividad, había programas de mucha calidad o de poca calidad, pero había libertad para exponer porque había que llenar contenido y de esta manera eh, eh, se permitía casi cualquier expresión libre y sobre todo en un momento que estábamos en transición, veníamos de una dictadura de 40 años y se necesitaba expresar la sensación de sentirse de pronto fuera de esa asfixia. Luego nos hemos dado cuenta que la democracia ha vuelto un poquito a esos fines y los medios de comunicación se fue descubriendo el alcance que tenía en aquellos que pasivamente recibían esa información a través del televisor y entonces lo que era libre y se exponía libre se empezó a tomar otra dimensión y a posesionar a aquellos, a querer controlarlo para transmitir aquello que le venía bien e hiciera ganar más dinero o más audiencia o más privilegios o todo esto, todo este paquete de baja frecuencia que acompaña en muchos ámbitos del ser humano, ¿no? El dinero pasó un poco igual en ese sentido, se dio cuenta el alcance que tenía y que se le empezó a dar a través del sistema de control, se le empezó a limitar y a generar en base a unas limitaciones. De hecho, se pretendió que esas limitaciones llegaran a la conciencia humana y sintieran como que el dinero no está ahí esperándote para que tú lo cojas. No, se le dio valor a través de la carencia. Cuanto más carencia, cuanto más escasez, cuanto más limitado está el alcance del dinero, más valor tiene, ¿no? Esto es una cosa que funciona mucho en el mercado de valores y en el del cripto también. Y y bueno, ahora José Ángel hablará si esto ha pasado a la cripto, ¿no? Esta reflexión, incluso que ya tengo una pregunta, ¿no? Para él, si el hecho de que sea limitado también el Bitcoin, por ejemplo, puede generar también que aumente su valor en el mercado. Pero volviendo primero a una reflexión humana más de alcance universal, el dinero fue tomando un valor que quiso ser controlado por aquellos que controlaban el mundo. Y es bien sabido que a nivel de la élite, las familias, las grandes familias del mundo que controlan hoy todo poder, toda forma de poder, y el dinero es una de ellas, fue interfiriendo en la producción de la moneda hasta el punto de la moneda fiat que conocemos hoy, las monedas nacionales, el euro, el dólar. Especial fue con el dólar en 1973, se soltó el patrón oro, se tomó el petrodólar como moneda de referencia o como valor de referencia, mejor dicho, y se empezó a generar en base a unos intereses que tenía que ver más con esas élites, con el sistema, que con el propósito de crear abundancia en el ser humano, se fue creando el control del dinero, generando dinero. Y eso lo sacó de su proceso natural, de la interacción humana que se generaba de forma libre. Aquí empiezo a hablar ya de la libertad. Y se fue generando inflación, se fue generando intereses a través de los préstamos bancarios, que es una forma de devaluar la moneda cada vez que pedimos un préstamo y pagamos un interés, como todo eso es artificial, solo beneficia al que presta el dinero, que te presta un dinero virtual que no tiene y lo crea al momento que tú firmas y decides pagarlo, es un poco loco, pero es así, es como al revés, ¿no? Te da algo que no tienes, tú dices que sí porque crees que lo tiene y al estar dispuesto a pagar unos intereses por tener eso que él no tiene, creas algo que no tenía y ahora tiene más del que lo que tenía.
creo que igual lo he estropeado queriéndolo secuenciar de manera lógica, ¿no? Pero creo que confío en que me hayáis comprendido. La cuestión es que el dinero se convierte en una obsesión de control y incluso el cabeza de los Reichel, que es la cabeza élite que domina el mundo, dijo, dame el control de la moneda de una nación y controlaré a los políticos, ¿no? Y controlaré a esa nación. En definitiva, sabía de la importancia y estuvieron buscando maneras de hacerse con el control de la realidad de todos los poderes a través del dinero. Y de hecho, está demostrado ya que cuando quieren generan una guerra, que cuando les viene bien tumban a un país, que cuando les viene bien generan una crisis económica. Está más que demostrado si pones un poquito de curiosidad y de ganas en saber también todo este tipo de cosas que no siempre apetece, pero que está ahí y que forma parte de la realidad, ¿no? Al alcance de nosotros. La cuestión y la pregunta que yo lanzaba, que lanzábamos con esta título era si el dinero está bajo control de unas familias y emiten cuando quieren y lo hacen con la intención de generar una carencia, de generar una deuda, empobrecer a la población, de hipotecar su libertad, ¿hasta qué punto la cultura de hacer dinero para ser próspero, para ser alguien, para tener abundancia, para disponer de toda forma material, de todos medios materiales, no hay un engaño o una esclavitud, no te conviertes en más esclavo que el sueño de conseguir ese dinero, ¿sí? Esta es la reflexión que no quiero dar respuesta porque lo que quería era abrir interrogantes para que vosotros mismos os sirvieran. Quizás a veces es mucho más, aportas más haciendo preguntas que nadie se ha hecho o que pocos nos las hacemos y dejar que cada uno de nosotros tome la reflexión o la salida que considere mejor para esto. Esta es la cuestión que quería hoy proponer y que hoy en este espacio que dedicamos a la criptomoneda, también invitarnos, José Ángel, ha sido muy sucinto y muy esquemático lo que he explicado, pero sí lo suficiente creo, si no ahora me diréis en el turno de preguntas, si se ha quedado claro la exposición, que eso es importante para mí, ¿no? Que estoy intentando daros para que pudiera quedar claro hasta qué punto en la cultura que se ha generado, que hay detrás del mercado de valores, del ser humano, del esfuerzo, del trabajo, no hay un engaño intencionado por la élite para mantenernos como el dinero como una zanahoria a la que tú persigues pero nunca alcanzas, ¿no? Como pasa con los galgos en las carreras, ¿no? Y, y que debemos cuidar, al menos discernir y encontrar un equilibrio, volverle a dar un sentido original y no poner nunca, esta ya es una opinión personal, evidentemente, la voy a dar, pero como uno más, ahora vosotros en vuestro foro interno o aquí, en este espacio, podréis dar vuestra opinión. Eh, o si lo estáis viendo en diferido a través del grupo, podéis también darla, será un gusto escucharla. Mi opinión es si los valores humanos, si el dinero lo ponemos por encima de los valores humanos, ¿hasta qué punto no corre riesgo de esclavizar el dinero o la moneda más que generar abundancia en tu vida? Es decir, ahora que estamos en tiempo de transición, ahora que los valores crísticos, que es el alma, que es el amor, que es la fraternidad, que es la cooperación, es lo que tiene que tener un valor en alza. No puede, el dinero tiene que estar al servicio siempre del humano, y no el humano obsesionado y dispuesto a pasar a humillar o a perder la dignidad, que es lo mismo que perder la luz del alma, en el proceso de hacer dinero.
Esta es lo que quería plantear, ¿no? Y dicho esto, invitando a la reflexión, dando mi opinión, paso palabra a José Ángel para que pueda un poco, bueno, pues dar la suya y también, sí, cómo no, desde el punto de vista de la criptomoneda, pudiera opinar en base a su experiencia, ¿no? Gracias, Sabarón. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo quería responder a todas estas cuestiones con una frase que creo que lo resume todo, que las cosas son neutras. Todo lo que los humanos creamos es neutro y dependiendo del uso que se le dé y desde dónde lo usemos, se puede convertir en una bendición o en una maldición, incluso para toda la especie, para la humanidad. Como cualquier otra herramienta o cuestión que creemos. Siempre es igual. Todo depende de qué parte de tu ser estás utilizando eso que se ha creado. Pero yo quería empezar compartiendo pantalla. Me tienes que autorizar porque quería Sí, enseñaros una cosa que creo bastante trascendente, que no se le está dando posiblemente, no se le está dando la importancia que merece porque no interesa, ¿vale? O sea, ahora mismo nos tienen, por ejemplo, en España distraídos con el tema con el tema político, de las regiones, de los indultos, todo este tipo de cosas. Y por ejemplo, aquí que estáis, no sé si estáis viendo mi pantalla, pero estoy enseñando la web oficial de la Unión Europea. Y aquí pues, nos hablan, entre otras cosas, de lo que es la identificación electrónica. La identificación electrónica que pretende implantar para todos los ciudadanos de la Unión Europea, junto con las monedas digitales oficiales, no confundir con las criptomonedas, es decir, las CBDCs, que son las monedas que van a crear ellos digitales, van a querer, me imagino que lo terminarán haciendo, cargarse el dinero en efectivo. Todo eso va a generar un sistema de control muchísimo más férreo del que tenemos ahora. Y ese control, si se utilizara de manera razonable, por así decirlo, si se utilizara desde esa parte que busca un beneficio común, no sería algo pernicioso por sí mismo. El tema es cuando esto se utiliza para abusar, para beneficiar a unos y no a todos, para limitar libertades, para limitar la autonomía o para limitar incluso eh, el hecho de que yo no quiera facilitar toda la información de todo lo que hago en cada momento. ¿Eh? O que, mejor dicho, que las autoridades tengan acceso a esa información, porque a partir de ahí pueden controlar todo lo que hago e incluso sancionar o censurar cosas que no tendrían por qué hacerse, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante que yo recomiendo que estéis un poquito al tanto de ello, porque esto va a cambiar, puede cambiar la forma en la que nos relacionamos con las entidades que de momento nos gobiernan. Y una vez tratado esto, voy a dejar de compartir y voy a hablar un poquito del tema que nos ocupa hoy. Ya os he dado mi opinión al respecto. Todo depende del punto o desde dónde, desde qué parte de nuestro ser estamos haciendo o utilizando las herramientas que se generan. El dinero es una herramienta más que lo que nos permite es simplificar las transacciones, los intercambios de valor, simplificarlo, porque es más sencillo darle valor a las cosas para intercambiarlas que intercambiar cosas directamente. Por ejemplo, jamones por lapiceros o yo qué sé, o vasos de cristal por bolígrafos, ¿no? Es más difícil valorar cuántos bolígrafos vale un tarro. En definitiva, el dinero es una herramienta completamente inocua, por así decirlo, si se utiliza correctamente, ¿no? El dinero fiduciario tradicional, el que conocemos, el de las monedas fiat, el representado por esas monedas que emiten los gobiernos y que supuestamente tienen el respaldo y la confianza de la mayor parte de la población, porque supuestamente
hasta hace un tiempo había una cierta confianza mayoritaria en los gobiernos y en lo que los gobiernos creaban. Esta confianza cada vez se está viendo erosionada, pues por lo que estamos viendo, porque el ser humano, a pesar de que pretendan tenernos atontados, hay mucha gente que no está en esa onda y se da cuenta de que, bueno, que determinadas formas de gestionar eh, los gobiernos pues no están beneficiando a la mayoría, sino solo a unos pocos, y no están generando mayores cotas de libertad y mayores cotas de igualdad, sino todo lo contrario. Entonces, el dinero, por una parte, tiene unos factores a favor de su uso, a favor de su implementación, y factores que pueden ser más negativos. Y son factores conocidos por la mayoría y otros que no son tan conocidos. Y con las criptomonedas pasa algo parecido, ¿vale? Todavía con las criptomonedas hay muchísimo desconocimiento por gran parte de la población porque no hay una, podríamos decir, una adopción masiva, como si pasa con el dinero tradicional. El dinero tradicional es el que se utiliza en la mayor parte de las economías mundiales, entonces tiene una adopción desde hace muchísimas décadas y eso ha generado pues, una confianza en este sistema. Entonces, los factores favorables del dinero fiduciario, primero, entre comillas, estabilidad gubernamental, es decir, el dinero fiat está respaldado por la estabilidad de un gobierno. Ya sabemos que la estabilidad de los gobiernos es limitada y que la confianza que ha existido hasta el momento se está viendo resquebrajada claramente por una mayor parte de la población que ve bueno, que no es, no, que quizá confiar en los gobiernos no sea lo mejor. Entonces, ha venido dando una falsa sensación de seguridad. El tema de la regulación que los gobiernos hacen respecto al tema fiduciario para proteger a los consumidores y mantener la integridad del sistema financiero, pues también hay mucha gente que está viendo que esa regulación está dejando de ser objetiva para pasar a ser completamente subjetiva y una forma más de control, una forma más de limitación de las libertades, esas leyes y esas regulaciones. ¿Vale? Y luego lo que os decía, la amplia aceptación, es verdad que la amplia aceptación de las monedas, de las divisas tradicionales, universalmente aceptadas, como el dólar, el euro y demás, pues eso le ha dado mucha fuerza, porque el uso generalizado le da fuerza a una herramienta. Esa es las partes positivas. Otras partes negativas, aparte de lo que ya he comentado, por ejemplo, el tema de la inflación. La emisión excesiva de monedas, porque las monedas que emiten los gobiernos no tienen límite. Ellos pueden emitir lo que quieran, los bancos centrales. Entonces, eso genera inflación. La inflación es el impuesto de los, se le llama, el impuesto de los pobres, con todo el respeto a las personas que tienen menos abundancia. Y básicamente lo que representa es que cada vez ese dinero que poseemos tiene un menor valor, es decir, podemos comprar menos cosas, menos bienes con la misma cantidad de dinero. Eso es lo que genera la inflación con la emisión masiva, excesiva de dinero fiduciario. En definitiva, vamos perdiendo poder adquisitivo. El pueblo pierde poder adquisitivo. Otro factor en contra, pues lo que veíamos, el control gubernamental. Tienen el poder para controlar, para supervisar las transacciones financieras, puede dar lugar a eso, a una vigilancia excesiva, limitar la privacidad, limitar la libertad, etcétera. Y también nos hace dependientes del sistema bancario. ¿Vale? A menudo, pues eso, dependemos de intermediarios financieros, como los bancos, para facilitarnos las operaciones, para tener acceso al crédito, etcétera, etcétera, etcétera. También dependemos de ellos en cuanto a las tarifas que nos obligan a pagar y a las restricciones que nos pueden poner. Ellos pueden decidir en un momento determinado, como los corralitos, el dinero que puedes sacar, tu dinero. Te pueden limitar el acceso a tu dinero. ¿Vale? Ese es el sistema De hecho, financiero lo hacen. tradicional.
Eso lo hacen, eso ha pasado en muchos países, eso pasó en Argentina varias veces, eso ha pasado en Grecia, aquí en Europa, o sea, no hay que irse muy lejos. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Mucho No, cuidado con... incluso actualmente aquí vas a un cajero y tienes un límite de extracción de dinero aunque tú puedas Sí. sacar más, ¿no? Correcto, correcto. Hay limitaciones, hay limitaciones. Por ejemplo, con las criptomonedas no hay esas limitaciones. En primer lugar, lo que siempre hablamos de las criptomonedas, la descentralización, sobre todo cuando son redes centralizadas como la de Bitcoin, que lo que significa es que no están controladas por una entidad central, por un gobierno. Entonces, esto básicamente te da mucha más libertad, mucha más autonomía, ¿vale? Y eso es un factor fundamental que las hace, desde mi punto de vista, superiores al dinero fiat. Otra cosa, el anonimato y la privacidad, ¿no? No todas, pero algunas criptomonedas ofrecen un anonimato muchísimo, muy superior al de las divisas tradicionales, ¿no? Las transacciones que tú haces en los bancos tradicionales se siguen completamente, ¿no? Porque además tú tienes que hacer un KIC, mandar tu documentación y se sabe quién está emitiendo, quién está enviando dinero, a quién se le está enviando, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen todos los datos, absolutamente. Eh, Otro factor importante, el tema de la escasez. Muchas de las criptomonedas, como por ejemplo tiene Bitcoin, tienen un suministro limitado. Quiere decirse que por su propia programación va a haber un momento en el que no se van a poder generar más. Hay un límite que ya está preestablecido en la programación de esas monedas. Entonces, nadie va a poder emitir un Bitcoin más cuando se llegue al último, en que va a ser en el 2000 aproximadamente, en el 2142 me parece que es, aproximadamente, o 2149, en ese año. Esto lo que supone cuando cualquier artículo, cualquier bien es escaso a una demanda constante o en aumento, eso quiere decir que el valor va a subir. Es inevitable, es inevitable. Sí, cualquier activo, da igual el que sea, que tiene un suministro limitado y escaso, cuando tiene una demanda creciente, sube de precio. Pasa, por ejemplo, en el mercado inmobiliario. Cuando hay mucha demanda, por ejemplo, de alquileres y no hay tanta oferta, los alquileres suben. Es inevitable. Pues exactamente igual pasa con las criptomonedas y nosotros, la gente que tiene acceso a esta información, lo puede aprovechar. La gente que acumule un bien escaso que tiene una demanda creciente. ¿Y por qué sabemos que tiene una demanda creciente? Porque se está empezando a regular, es decir, los principales actores del mundo tradicional de las finanzas están entrando y se están empezando a probar productos de la economía tradicional para acceder a las criptomonedas. Es decir, ya algunas entidades financieras permiten que se compren Bitcoin a través de ellos. Cuando todo esto se regularice y se normalice, la gente va a tener un acceso, la gente en general, de manera masiva, va a tener un acceso mucho más sencillo a las criptomonedas y esto lo que va a provocar es un aumento de demanda con una oferta limitada, aumento del precio. Es decir, los precios a los que hoy se pueden comprar algunas criptomonedas como Bitcoin no van a ser los precios del futuro. Y esto es una información que nosotros sabemos y que debemos aprovechar. Más cosas. Factores en contra de las criptomonedas. Es verdad que tienen mucha volatilidad, es decir, que se mueven bruscamente. Pero si uno sabe cómo aprovechar esta volatilidad, es decir, cuándo comprar, cuándo no comprar, cuándo vender, cuándo no vender, pues puede ser incluso un factor al que se le puede dar la vuelta, favorable, en vez de un factor en contra. Eso por un lado. Otra limitación o factor negativo, de momento la adopción es más limitada, por lo tanto hay más desconocimiento, más desconfianza, porque no está tan ampliamente aceptada como el dinero fiduciario. Pero ya os he comentado que esto está cambiando, esto está cambiando. Y de hecho ya ha cambiado mucho respecto a años precedentes. La adopción que tenemos ahora no es la que había hace un año, 3 años o 5 años, cada vez es mayor. El tema tecnológico y la responsabilidad es otra cuestión que siempre digo, ¿no? Puede haber hackeos, puede haber algunas fallas de seguridad en algunas plataformas, entonces uno tiene que responsabilizarse de saber cómo opera, dónde opera, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos más autonomía, más libertad, por contra, también tenemos más responsabilidad
respecto a lo que hacemos. ¿Vale? Entonces, de momento, el sistema están coexistiendo ambos tipos de dinero, por así decirlo, o de monedas. Hay personas que tienen unas preferencias, otras tienen otras, dependiendo de distintas características, de la tolerancia al riesgo, de la comprensión, etcétera, etcétera. Y como todo en la vida, tiene factores más positivos y factores que no son tan positivos. Y todo va a depender desde dónde y cómo usemos estas herramientas, como todo lo que el ser humano ha creado o sea capaz de crear en el futuro. ¿Vale? Esta es mi reflexión y un poquito hasta aquí lo que quería transmitiros hoy. Genial, porque estamos ahí al límite del tiempo. Pues, Y bueno, abrimos turnos de preguntas si las hay, si no cerramos, porque tenemos 10 minutos para comenzar el curso de criptomonedas con conciencia, ¿no? ujú. ¿Tienes alguna pregunta, Patricia? Sí, muy concisamente, porque como no estoy tan bien en el curso, muy interesante lo que dicen los dos. A mí es un tema que me interesa, pero estoy, digamos, en otra etapa ahora mismo en mi vida, pero sí que es un tema que miraré hacia el futuro de enterarme más, ¿no? Porque la economía yo creo que tiende hacia ahí. Y hace rato sí que estaba con alguna pregunta en la cabeza, pero la verdad es que entre que estoy preparando aquí las cosas no tengo, no... sí que iré asistiendo lo que pueda a estas sesiones que Espacio, ¿no? hacéis. Sí, Bueno, cuando venga la pregunta, Patricia, lo puedes hacer por el pues, grupo eso es, sí, porque ahora y, mismo... y se te contestará Ah, con... no ¿Vale? pasa nada. Yo quería comentarte una cosa, Patricia. El futuro está ya aquí. Y esto va a una velocidad importante. Quiere decirse que los trenes, cuando van rápido, uno tiene que cogerlos porque si no se queda ya rezagado, ¿vale? Entonces, es lo que está comentando, repasar la clase, porque la oportunidad es ahora. Es decir, yo os acabo de decir, los precios a los que se puede comprar Bitcoin hoy Por difícilmente se van a ejemplo, repetir en 2 años, por ejemplo, ¿no? en este momento, por ejemplo, comprar Bitcoin, ¿qué cuesta? O sea, un mínimo de que se compra de Bitcoin. Tú puedes comprar fracciones de Bitcoin que se llaman satoshis, es decir, tú puedes invertir en Bitcoin lo que quieras, ¿Puedes invertir, por ejemplo, como 100 si euros? son $10, 100 euros, por supuesto que sí. Lo único tienes que seguir unos pasos, abrir cuenta en un exchange, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una Pero manera, por Vale. ejemplo, pero, por ejemplo, si uno quiere, por ponerte un ejemplo de 100 euros o 1000 euros, ¿no? sí, sí. Se pueden poner, pero por ejemplo, sí que está bien tener un consejo de saber si esta semana es buena semana para, como la bolsa, ¿no? Si es un buen momento Claro, para comprar o no. Eso Ahí es lo sí que que eso es lo que enseñamos en el curso. un curso, ¿verdad? Vale, Claro, vale, claro, eso vale. es. Eso muy es. bien, Bueno, Patricia. Pues gracias vale, por venga, asistir. gracias. Eh, bien, José Ángel, gracias. Vamos a cerrar este espacio para poder Que- abrir otro. Vale, Muy bien, gracias. Hasta ¿sí? otro día. Bueno, Patricia, hasta pronto. Hasta pronto, gracias por todo. Chao, chao. Hasta luego.